Hola, queridos espectadores del canal Fear Files. Hoy nos sumergiremos en uno de los desastres aéreos más misteriosos y aterrador de los tiempos modernos, la desaparición del vuelo MH370. Esta historia comenzó la noche del 8 de marzo de 2014 y todavía no tiene una respuesta definitiva. 239 personas desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás solo fragmentos de un misterio que el mundo ha estado tratando de resolver durante más de 10 años. Pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar les hará dudar de cuánto realmente sabemos sobre el cielo sobre nuestras cabezas. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777-200 de Malaysia Airlines partió de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era un vuelo nocturno de rutina, del tipo que se realizan miles de veces cada día en todo el mundo. A bordo había 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Entre los pasajeros había familias, turistas, hombres de negocios, personas comunes que planeaban estar en la capital china en unas pocas horas. Ninguno de ellos podía imaginar que sus nombres entrarían en la historia como uno de los mayores misterios de la aviación. El comandante del vuelo era Saari Ahmad Shah, de 53 años, un piloto experimentado con 18.000 horas de vuelo. Su copiloto era Farik Abdul Hamid, de 27 años, quien estaba realizando su primer vuelo en un Boeing 777 sin instructor. El avión despegó a las 0:41 hora local. El clima era bueno, todos los sistemas funcionaban normalmente. Parecía que este sería el vuelo más ordinario de miles como este. A las 1:01, el vuelo MH370 estableció el último contacto de voz con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. El copiloto Farik pronunció la frase estándar, "Buenas noches, Malaysia 370". Su voz estaba tranquila, sin ningún signo de alarma o problemas. Estas fueron las últimas palabras escuchadas desde la aeronave. Un minuto después, el transpondedor del avión, un dispositivo que transmite datos sobre la ubicación, altitud e identificación de la aeronave, dejó de funcionar repentinamente. El vuelo MH370 desapareció de las pantallas de radar civiles. En ese momento, los controladores no levantaron la alarma de inmediato. A veces el contacto con las aeronaves se pierde temporalmente por razones técnicas y reaparecen en las pantallas de radar de los servicios de control de tráfico aéreo vecinos. Pero cuando el avión debía entrar en el área de responsabilidad de los controladores vietnamitas, no estaba allí. Los vietnamitas contactaron con sus colegas malayos, quienes intentaron establecer contacto con el vuelo, sin éxito. Pasó algo de tiempo antes de que todos se dieran cuenta de la terrible verdad. Un Boeing 777 con 239 personas a bordo había desaparecido. Cuando amaneció el 8 de marzo, comenzó una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Inicialmente, todos los esfuerzos se concentraron en el mar de China Meridional, en el área entre Malasia y Vietnam, donde el avión fue visto por última vez en el radar. Los servicios militares y civiles de varios países se unieron a la búsqueda: Malasia, Vietnam, China, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Australia. Barcos y aviones peinaron enormes secciones del mar, pero no encontraron nada. Sin escombros, sin manchas de aceite, sin señales de balizas de emergencia, nada que indicara el lugar del accidente. Los familiares de los pasajeros se reunieron en los aeropuertos de Kuala Lumpur y Pekín, esperando noticias. Sus esperanzas se derretían con cada hora que pasaba.
Los medios de comunicación de todo el mundo transmitían noticias sobre la desaparición del avión sin parar. Aparecían y se refutaban de inmediato rumores sobre escombros encontrados, sobre señales de la aeronave, sobre cualquier signo del avión. Pero pasaban los días y no había rastros del Boeing 777. Y entonces los militares malayos hicieron una declaración impactante que dio vuelta a toda la investigación. Resultó que después de desaparecer de los radares civiles, el avión continuó volando. Los radares militares detectaron un objeto no identificado que dio la vuelta y voló de regreso a través de la península malaya. Cruzó el país de este a oeste y se dirigió hacia el mar de Andamán. Los militares no levantaron la alarma en ese momento porque no identificaron el objeto como un avión de pasajeros desaparecido. Pensaron que podría ser una aeronave militar realizando maniobras. Esta admisión fue devastadora. Todas las búsquedas se estaban realizando en el lugar equivocado. El avión no había caído en el mar de China Meridional inmediatamente después de desaparecer del radar, voló durante varias horas más. ¿Pero hacia dónde? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué un avión de pasajeros con 239 personas a bordo repentinamente dio la vuelta, apagó todos los sistemas de comunicación y voló en una dirección desconocida? Estas preguntas dieron origen a innumerables teorías que continúan apareciendo hasta el día de hoy. La siguiente información importante provino de la compañía británica Inmarsat, que proporciona comunicaciones por satélite para la aviación. Resultó que el sistema de comunicación SATCOM a bordo del MH370 continuó intercambiando automáticamente señales con su satélite incluso después de que el avión desapareciera del radar. Estas señales, los llamados handshakes o apretones de manos, no contenían datos de ubicación, pero los ingenieros de Inmarsat pudieron analizarlas utilizando el efecto Doppler y el tiempo de viaje de la señal. El análisis mostró que el último handshake se registró a las 8:19 de la mañana, más de 7 horas después del despegue. Para este momento, el avión debería haber agotado el combustible hacía mucho tiempo y haber caído al océano. Los datos del satélite indicaban dos posibles trayectorias, un corredor norte que pasaba por Asia Central y un corredor sur que iba hacia el Océano Índico. La ruta norte fue rápidamente descartada. Demasiados países con sistemas de defensa aérea desarrollados estaban ubicados a lo largo de este camino, y nadie detectó una aeronave no identificada. Quedaba el corredor sur. Los cálculos matemáticos indicaban que el Boeing 777 cayó en algún lugar del sur del Océano Índico, en uno de los lugares más remotos y profundos de la Tierra. Esto fue una verdadera pesadilla para los servicios de búsqueda. Se trataba de una gigantesca área de agua de miles de kilómetros cuadrados, con profundidades de hasta 4 o 5 kilómetros, donde nunca se habían realizado tales operaciones de búsqueda antes. Pero no había otra opción. La operación de búsqueda se trasladó al Océano Índico. En la primavera de 2014 comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes y costosas en la historia de la aviación. Australia asumió la coordinación de los esfuerzos internacionales. Buques oceanográficos especiales equipados con el equipo más moderno para escaneo de aguas profundas se unieron a la búsqueda. Vehículos submarinos autónomos descendieron a profundidades de kilómetros, escaneando el fondo del océano con sonares. Buscaban rastros característicos del accidente, escombros del fuselaje, motores, cualquier objeto grande que pudiera ser restos del Boeing 777. El trabajo fue agotadoramente lento.
Los vehículos submarinos se movían a la velocidad de un peatón, peinando metódicamente kilómetro cuadrado tras kilómetro cuadrado. El clima en esta parte del Océano Índico es notorio por las tormentas y las olas altas, lo que interrumpía regularmente las operaciones de búsqueda. Los meses se convirtieron en años, el área de búsqueda se expandió, pero no hubo resultados. Se encontraron objetos extraños en el fondo, viejos barcos hundidos, formaciones geológicas, incluso volcanes submarinos, pero ni un solo fragmento del MH370. En enero de 2017, después de 3 años de búsquedas infructuosas y gastos de más de $150 millones, la operación de búsqueda oficial fue suspendida. Se habían escaneado aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados del fondo del océano, pero el sitio principal del accidente nunca fue encontrado. Este fue un fracaso sin precedentes. Nunca antes en la historia moderna de la aviación una aeronave de pasajeros grande había desaparecido tan completamente sin dejar rastro. Pero la historia no terminó ahí. El océano comenzó a devolver escombros. En julio de 2015, en la isla de Reunión en el Océano Índico, a miles de kilómetros del supuesto lugar del accidente, se encontró un ala de avión. Más precisamente, un flaperón, parte del borde de fuga del ala que se utiliza para controlar la aeronave. El hallazgo fue descubierto por lugareños que limpiaban basura en la playa. El flaperón estaba cubierto de percebes, lo que indicaba una larga permanencia en el agua. Fue enviado para examen a Francia. Los expertos confirmaron, estos son escombros del vuelo MH370. Los números de serie en las piezas coincidían exactamente con el Boeing 777 desaparecido. Finalmente, había prueba física de que el avión había caído efectivamente en el Océano Índico. Pero había aún más preguntas. ¿Cómo viajaron los escombros una distancia tan enorme? Las corrientes oceánicas en el Océano Índico efectivamente podrían haber llevado escombros desde el lugar del accidente hasta Reunión, pero esto significaba que el avión cayó aún más al oeste de lo que se suponía originalmente. Después del hallazgo en Reunión, comenzaron búsquedas sistemáticas de escombros en las costas de África y las islas del Océano Índico. Y comenzaron a aparecer uno tras otro. En Mozambique se encontraron partes del revestimiento interior, en Sudáfrica, fragmentos del motor, en Madagascar, partes del ala y la cabina. Durante varios años, se encontraron más de 30 piezas de escombros, que fueron identificadas con diversos grados de certeza como partes del MH370. Cada pieza de escombros fue cuidadosamente estudiada por expertos. Buscaron rastros de explosión, incendio, impactos, cualquier pista que pudiera explicar qué le sucedió al avión. Algunos fragmentos mostraban signos de daño consistentes con un impacto de alta velocidad con el agua. Pero no se pudieron hacer conclusiones definitivas sobre la causa del desastre. Los escombros contaban que el avión se destruyó, pero no explicaban por qué y cómo terminó en ese punto del océano. El análisis de percebes y algas en los escombros ayudó a los científicos a precisar el posible lugar del accidente. Los biólogos identificaron especies de organismos y las condiciones en las que podrían crecer, lo que proporcionó pistas adicionales sobre las corrientes oceánicas y la posible trayectoria de deriva de los escombros. El modelado por computadora de la deriva, basado en los fragmentos encontrados, indicó varias nuevas zonas para búsquedas, pero nunca fueron completamente exploradas. Ahora hablemos de lo más terrible, sobre lo que pudo haber sucedido a bordo del vuelo MH370 en esa noche fatídica.
La investigación oficial consideró muchas versiones, pero nunca pudo llegar a una conclusión final. Examinemos las teorías principales, desde las más plausibles hasta las más fantásticas. La primera y una de las teorías más discutidas son las acciones deliberadas del piloto. El comandante de vuelo Saari Amatsa se convirtió en objeto de estrecha atención de los investigadores. En su casa se encontró un simulador de vuelo casero, en el que pasaba mucho tiempo. Los expertos analizaron el disco duro del simulador y descubrieron que poco antes del vuelo fatídico, Saari practicó una ruta sorprendentemente similar a la supuesta trayectoria del MH370, un vuelo a través de la península malaya y luego hacia la parte sur del Océano Índico hasta el agotamiento completo del combustible. Este hallazgo dio origen a una teoría sombría. Quizás Saari secuestró intencionalmente su propio avión para cometer suicidio, llevándose consigo a 238 personas inocentes. Tenía problemas personales, su matrimonio se estaba desmoronando, había decepciones políticas. El día de la salida, hubo un juicio del político malayo Anwar Ibrahim, a quien Saari apoyaba, y el veredicto fue desfavorable. ¿Podría esto haber sido la gota que colmó el vaso? Según esta teoría, Saari esperó el momento de la transferencia de control de los controladores malayos a los vietnamitas. Fue precisamente en este corto intervalo de tiempo cuando se apagó el transpondedor. Luego pudo haber apagado el sistema ACARS, que transmite automáticamente datos sobre el estado del avión, dio vuelta el avión y lo dirigió de regreso. Conocía dónde estaban los puntos ciegos de los radares militares y pudo haber usado este conocimiento. Quizás de alguna manera incapacitó al copiloto, lo envió a la cabina bajo algún pretexto y bloqueó la puerta de la cabina de pilotos. Luego pudo haber despresurizado la cabina, lo que habría llevado a la pérdida de conciencia de todos a bordo por hipoxia, mientras él mismo respiraba a través de una máscara de oxígeno. Después de eso, pudo volar durante horas hasta que el avión se quedó sin combustible en algún lugar sobre la parte más remota del Océano Índico, donde las posibilidades de encontrar escombros eran mínimas. Esta teoría es terrible en su lógica, pero hay un problema: no hay evidencia directa. El simulador solo muestra que el piloto practicaba varios escenarios, lo que hacen muchos entusiastas de la aviación. Los amigos y colegas de Saari lo describían como un profesional equilibrado, un padre y abuelo amoroso. Los perfiles psicológicos no revelaron signos de tendencias suicidas. Pero por otro lado, muchos pilotos que cometieron acciones similares en el pasado también parecían personas normales hasta el final. Recuerden el vuelo Germanwings 9525, cuando el copiloto deliberadamente estrelló el avión contra una montaña, matando a 150 personas. O el vuelo Egyptair 990, donde el piloto posiblemente dirigió deliberadamente el avión hacia el océano. La segunda versión son las acciones de secuestradores o terroristas. A bordo del MH370 había 2 pasajeros que viajaban con pasaportes robados, iraníes que intentaban llegar ilegalmente a Europa. Inicialmente esto levantó sospechas, pero la investigación mostró que no tenían conexiones con grupos terroristas y simplemente buscaban una vida mejor. Sin embargo, la teoría del secuestro del avión permanece. Quizás había alguien a bordo que pudo entrar a la cabina de pilotos y tomar el control. Pero ¿por qué entonces volar durante horas hacia ninguna parte, sin hacer ninguna demanda? Por lo general, los terroristas quieren atención, quieren transmitir su mensaje. Aquí, silencio completo. La tercera versión es la falla catastrófica del equipo o incendio a bordo.
quizás sucedió algo que deshabilitó la electrónica del avión, incluidos los sistemas de comunicación. Los pilotos podrían haber dado vuelta el avión, intentando hacer un regreso de emergencia al aeropuerto más cercano, pero luego perdieron el control o ellos mismos perdieron la conciencia debido al humo o la despresurización. El avión continuó volando en piloto automático hasta que se quedó sin combustible. Esta versión explica el giro y el silencio, pero hay preguntas. ¿Por qué no hubo señales de emergencia? ¿Por qué el avión voló por una ruta tan extraña? Y lo más importante, el análisis de los escombros no reveló signos inequívocos de incendio. También existe una versión sobre la penetración en los sistemas electrónicos del avión, un llamado acto de ciberterrorismo. El Boeing 777 es un avión moderno con muchos sistemas informáticos. Teóricamente, si alguien pudo obtener acceso a estos sistemas, podría haber secuestrado el control. Pero los expertos en seguridad de la aviación afirman que los sistemas críticos de control de vuelo están físicamente aislados de los sistemas accesibles a los pasajeros, y piratearlos desde el exterior es extremadamente difícil, si no imposible. Entre las teorías más exóticas está la versión de que el avión fue derribado accidentalmente durante ejercicios militares y luego esto fue encubierto. En esa área efectivamente se estaban realizando ejercicios de varios países. ¿Podría un misil haber impactado accidentalmente un avión civil, y luego comenzó una operación de encubrimiento a gran escala? Los partidarios de esta teoría señalan las rarezas en el comportamiento de las autoridades, declaraciones contradictorias, retrasos en proporcionar información. Pero de nuevo, no hay evidencia directa. Los teóricos de la conspiración fueron aún más lejos. Algunos afirman que el avión fue secuestrado por carga valiosa o pasajeros VIP. Supuestamente había especialistas en el campo de la microelectrónica a bordo y en la bodega de carga, tecnologías secretas. El avión supuestamente fue aterrizado en secreto en alguna base remota. Y toda la operación de búsqueda es un encubrimiento. Otros hablan de secuestro alienígena, anomalías temporales, vuelos a dimensiones paralelas. Estas teorías no merecen una discusión seria, pero muestran cuán profundamente esta tragedia tocó la conciencia colectiva. El gobierno malayo encabezó la investigación oficial, invitando a expertos de muchos países. En enero de 2015, el vuelo MH370 fue oficialmente reconocido como un desastre de aviación, todos a bordo, muertos. Esto fue necesario para los procedimientos legales y el pago de compensaciones a las familias, pero para los familiares esto fue otro golpe. ¿Cómo se puede declarar a las personas muertas cuando no hay cuerpos, ni un lugar exacto del accidente? En julio de 2018, se publicó un informe final de la investigación, un documento de casi 500 páginas. La conclusión fue impactante en su incertidumbre, la causa de la desaparición del avión no puede establecerse con certeza. La investigación no encontró fallas que pudieran haber llevado al desastre. La carga fue verificada, nada peligroso. Los pasajeros fueron verificados, sin conexiones con grupos terroristas. La tripulación fue verificada, profesionales sin quejas. El informe confirmó que el avión fue intencionalmente desviado de su curso, pero no pudo determinar quién exactamente hizo esto y por qué. El apagado de los sistemas de comunicación sugería acciones intencionales, pero de quién exactamente, permaneció un misterio. Los últimos datos del satélite indicaban que el avión estaba descendiendo a alta velocidad,
lo que puede corresponder a una caída después del agotamiento del combustible o a un picado intencional. Los familiares de las víctimas estaban indignados. Acusaron a las autoridades malayas de ocultar información, de incompetencia, de terminación prematura de las búsquedas. Algunas familias se unieron y recaudaron fondos para operaciones de búsqueda privadas. La compañía estadounidense Ocean Infinity en 2018 realizó una nueva campaña de búsqueda utilizando las tecnologías más modernas y vehículos submarinos autónomos. Escanearon otros 120.000 kilómetros cuadrados del fondo del océano, pero de nuevo no encontraron nada. Detrás de todas las teorías, investigaciones y detalles técnicos, es fácil olvidar lo principal: las 239 personas reales que desaparecieron esa noche. Cada una de ellas tenía su propia historia, sus propios sueños, sus propios seres queridos que todavía no pueden encontrar paz. Entre los pasajeros había 23 personas de un grupo de artistas que regresaban de una exhibición en China. Había recién casados que habían pasado su luna de miel en Malasia. Había niños que volaban con sus padres. 153 pasajeros eran ciudadanos de China y sus familias organizaron numerosas protestas exigiendo la verdad y la continuación de las búsquedas. El gobierno chino presionó a Malasia, exigiendo respuestas. Los familiares crearon grupos de apoyo, pasaron años juntos en una dolorosa espera de noticias. Algunos se negaron a creer que sus seres queridos estuvieran muertos, aferrándose a cualquier posibilidad de que en algún lugar, de alguna manera, pudieran haber sobrevivido. Los psicólogos dicen que la ausencia de cuerpos y de un lugar del accidente hace que el proceso de duelo sea increíblemente difícil. Esto se llama pérdida ambigua, un estado en el que no hay confirmación de la muerte ni posibilidad de mantener la esperanza. Para las familias de la tripulación, la situación fue especialmente dolorosa. La esposa e hijos del comandante Saarie fueron sometidos a acoso y acusaciones. Perdieron a un ser querido y simultáneamente enfrentaron sospechas de que él pudo haber sido un asesino en masa. La familia del copiloto Farik experimentó una pesadilla similar. El joven estaba apenas comenzando su carrera, estaba a punto de casarse, y todo esto se cortó en un momento, dejando atrás solo preguntas sin respuestas. La desaparición del MH370 llevó a cambios serios en la industria de la aviación. ¿Cómo es posible tal cosa en el siglo XXI? En una era de GPS y tecnologías satelitales, que un enorme avión desaparezca sin dejar rastro? Esta pregunta obligó a la comunidad internacional de aviación a reconsiderar muchos procedimientos. Se introdujo un nuevo sistema de seguimiento de aeronaves, el Global Aeronautical Distress and Safety System, que requiere que las aeronaves transmitan su posición cada 15 minutos. En caso de emergencia, el intervalo se reduce a 1 minuto. Esto no permitirá que una aeronave desaparezca durante varias horas, como sucedió con el MH370. Los fabricantes comenzaron a desarrollar sistemas para el despliegue automático de balizas de emergencia al estrellarse en el agua. Las cajas negras recibieron un mayor alcance de balizas submarinas y una mayor vida útil de las baterías. Se está discutiendo la posibilidad de transmisión en streaming de datos de las aeronaves a estaciones terrestres en tiempo real, para que la información de vuelo se conserve incluso si se pierden las cajas negras. Se revisaron los protocolos de seguridad de la cabina de pilotos. Después de la tragedia de Germanwings, donde el copiloto se encerró en la cabina y deliberadamente estrelló el avión,
muchas aerolíneas introdujeron una regla de que al menos 2 personas deben estar siempre en la cabina. Si un piloto sale, su lugar es tomado por un miembro de la tripulación. Pero todas estas medidas no responden a la pregunta principal: ¿qué pasó con el MH370? ¿Y podría algo de esto haber prevenido la tragedia? En los últimos años han aparecido nuevas tecnologías que dan esperanza para el posible descubrimiento del lugar del accidente. La compañía privada Ocean Infinity propuso en 2024 realizar una nueva operación de búsqueda, utilizando vehículos submarinos autónomos aún más avanzados e inteligencia artificial para analizar datos de escaneo del fondo. Están dispuestos a trabajar bajo el principio de no find, no fee, no encuentro, no pago si no encuentran el avión, no cobrarán dinero. Nuevos estudios de deriva de escombros, basados en modelos más precisos de corrientes oceánicas y datos sobre fragmentos realmente encontrados, indican varias zonas prometedoras para búsquedas que no fueron exploradas anteriormente. Científicos de diferentes países continúan analizando todos los datos disponibles, esperando encontrar la clave de la solución. También hay intentos de usar inteligencia artificial para analizar todos los datos sobre el vuelo, desde registros de radar hasta testimonios de testigos, desde análisis de escombros hasta el estudio de las personalidades de todos los que estaban a bordo. Quizás en el conjunto de información hay un patrón que la mente humana no puede ver, pero que el aprendizaje automático podrá detectar. Algunos investigadores proponen un enfoque radicalmente nuevo: en lugar de buscar en el fondo del océano, concentrarse en un análisis más minucioso de los escombros ya encontrados. Las tecnologías modernas permiten extraer de ellos mucha más información de lo que era posible hace varios años. Análisis microscópico de daños, estudio de microorganismos en la superficie, análisis geoquímico de depósitos, todo esto puede dar pistas sobre dónde exactamente estuvo el escombro en el océano, a qué profundidad, durante cuánto tiempo. Al reunir estos datos, se puede construir un mapa más preciso del posible lugar del accidente. Incluso han surgido propuestas para usar datos de estaciones sísmicas. Cuando un objeto grande como un Boeing 777 cae al océano desde una gran altura, crea una onda de choque que puede ser detectada por sismógrafos sensibles en todo el mundo. Un grupo de investigadores revisó datos de archivo de estaciones sísmicas del 8 de marzo de 2014 y afirma haber descubierto una señal débil que podría corresponder a la caída del avión. Si esto es realmente así, podría dar una marca de tiempo más precisa del momento del accidente y ayudar a estrechar la zona de búsqueda. ¿Por qué la desaparición del MH370 capturó tanto la imaginación mundial? Los desastres de aviación, desafortunadamente, ocurren. Pero esta historia es especial. Tiene todo lo que hace que un misterio sea verdaderamente aterrador: ausencia de respuestas, muchas contradicciones, un elemento de lo imposible. Vivimos en un mundo de vigilancia total, donde cada uno de nuestros pasos es rastreado por cámaras y satélites, donde es imposible esconderse. Y de repente un enorme avión con 239 personas simplemente desaparece. Esto destruye nuestro sentido de control sobre las tecnologías y la seguridad. Los psicólogos dicen que el cerebro humano lidia mal con la incertidumbre. Queremos explicaciones, queremos cierre, queremos que la historia tenga un final. Cuando esto no existe, llenamos los vacíos con teorías, incluso las más increíbles. Esto explica por qué surgieron tantas teorías de conspiración alrededor del MH370. Cualquier teoría, incluso absurda,
parece mejor que una completa ausencia de respuestas. También hay un elemento de horror por la toma de conciencia de la propia vulnerabilidad. Cada uno de nosotros puede ser un pasajero en un avión. Confiamos nuestras vidas a los pilotos, a la tecnología, a los sistemas de seguridad. La historia del MH370 nos recuerda que esta confianza puede ser traicionada. Que a veces suceden cosas que no podemos explicar o prevenir. Este es un miedo existencial que resuena con todos. El MH370 no es el primer caso de misteriosa desaparición de un vehículo, pero definitivamente el más famoso en la era moderna. La historia de la aviación conoce varios casos similares, aunque todos ocurrieron en tiempos anteriores, cuando las tecnologías de rastreo eran primitivas. En 1937, la legendaria aviadora Amelia Earhart desapareció durante un intento de realizar un vuelo alrededor del mundo. Su avión desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico y a pesar de décadas de búsquedas, el lugar del accidente nunca fue encontrado. En 1945, una escuadrilla de 5 torpederos estadounidenses desapareció durante un vuelo de entrenamiento, el llamado Vuelo 19, que se convirtió en parte de la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Los 14 miembros de la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Pero esos casos ocurrieron en una era cuando no había satélites, computadoras, sistemas de navegación global. El MH370 desapareció en 2014, cuando tenemos todo esto y mucho más. Ahí radica el shock. Las tecnologías deberían haber hecho que tales desapariciones fueran imposibles, pero esto no sucedió. También hay paralelos con desastres marítimos. El submarino Kursk se hundió en 2000 y tomó tiempo encontrarlo en el fondo del mar de Barents. El submarino argentino San Juan desapareció en 2017 y fue encontrado solo un año después a una profundidad de casi 1 kilómetro. Estos casos muestran cuán difícil es buscar algo en el océano, incluso cuando se conoce aproximadamente el área de búsqueda. Con el MH370, la situación es aún más difícil. El área de búsqueda es enorme y las profundidades alcanzan los 5 kilómetros. Examinemos con más detalle los aspectos técnicos de lo que sucedió con el avión. El Boeing 777 es uno de los aviones más confiables en la historia de la aviación. Antes del desastre del MH370, era el avión bimotor de fuselaje ancho más seguro en operación. La probabilidad de que ambos motores fallen simultáneamente es insignificante. El avión tiene muchos sistemas de respaldo en caso de cualquier mal funcionamiento. Pero algo salió mal a las 1:01, cuando el piloto pronunció la última frase, y a las 1:21, cuando el avión apareció en el radar militar ya dando la vuelta. En estos 20 minutos, algo crítico sucedió. El transpondedor fue apagado. Esto requiere una acción intencional. Es necesario mover un interruptor en la cabina de pilotos. El sistema ACARS dejó de transmitir. Esto también requiere un apagado deliberado. Es necesario saber dónde se encuentran los interruptores correspondientes. Después del giro, el avión voló hacia el oeste, cruzó la península malaya, pasó cerca de la isla de Penang. Algunos testigos en tierra informaron haber visto un avión volando bajo esa noche, aunque estos testimonios son contradictorios. Luego el avión se dirigió al noroeste hacia el mar de Andamán. Después de eso, los radares militares lo perdieron de vista, pero los datos satelitales muestran que en algún lugar del área del norte de Sumatra, el avión cambió de curso nuevamente y se dirigió hacia el sur, hacia el Océano Índico.
Esta ruta sugiere que alguien estaba controlando el avión, alguien que conocía la geografía de la región y podía maniobrar entre zonas de cobertura de radar. El piloto automático podría ejecutar el largo vuelo hacia el sur. Pero las maniobras iniciales requerían control manual o reprogramación del piloto automático. El análisis de datos del satélite mostró otro detalle espeluznante. El avión voló de manera uniforme, a altitud y velocidad constantes durante varias horas. Esto significa que los sistemas de control funcionaban normalmente, el combustible se consumía sistemáticamente. No hubo maniobras caóticas que indicaran pérdida de control o lucha en la cabina. Solo un largo y uniforme vuelo hacia ninguna parte. Cuando se acabó el combustible, un motor se detuvo primero. Esto es normal, los tanques no se vacían absolutamente de manera sincrónica. El avión comenzó a inclinarse y perder altitud. Unos minutos después, el segundo motor se detuvo. Sin empuje, el Boeing 777 se convierte en un planeador muy ineficiente. Podría planear durante algún tiempo, pero finalmente debería haber entrado en barrena o en un picado pronunciado. La última señal satelital muestra una tasa de descenso de aproximadamente 15.000 pies por minuto. Esta es una caída muy rápida. El impacto con el agua a tal velocidad habría sido catastrófico. El avión se habría destruido en muchos fragmentos. ¿Pero por qué entonces se han encontrado tan pocas piezas de escombros? Parte de la respuesta puede ser que las piezas grandes, como el fuselaje y las alas, se hundieron casi de inmediato. Lo que flotó fueron elementos relativamente ligeros como paneles de revestimiento, partes del interior, materiales aislantes. Los componentes pesados, motores, tren de aterrizaje, estructuras principales, yacen en el fondo del océano, posiblemente enterrados bajo sedimentos del fondo. Uno de los aspectos más controvertidos de toda la historia son las acciones del gobierno malayo y Malaysia Airlines. Desde el principio, la información se proporcionó de manera contradictoria, con retrasos, a veces de manera inexacta. Durante los primeros días, las autoridades insistieron en que el avión estaba siendo buscado en el mar de China Meridional, aunque los militares ya sabían que había dado la vuelta. Este retraso en divulgar información costó un tiempo precioso. También hubo rarezas en cómo se proporcionó la información técnica. Los datos del radar militar no se hicieron públicos de inmediato. La información de Inmarsat también se publicó con retraso, y cuando se publicó, muchos expertos no pudieron verificar completamente los cálculos, ya que no se proporcionaron todos los datos fuente. Esto dio origen a sospechas de que algo estaba siendo ocultado. Malaysia Airlines fue criticada por cómo la compañía se comunicó con los familiares. Inicialmente se les informó que el avión había aterrizado de manera segura, luego esta información fue refutada. Las familias se enteraban de las noticias por los medios antes que por la aerolínea. Las compensaciones se pagaron lentamente y con demoras burocráticas. Todo esto añadió dolor y frustración a una situación ya insoportable. Las relaciones internacionales también jugaron un papel. China, que perdió más ciudadanos, exigió mayor apertura y búsquedas más activas. Estados Unidos proporcionó tecnologías y expertos, pero algunos críticos afirmaron que América sabe más de lo que dice, gracias a sus satélites espía y sistemas de rastreo. Australia coordinó las búsquedas en el Océano Índico, invirtiendo enormes recursos, pero finalmente nunca encontró el avión. La desaparición del MH370 asestó un duro golpe a Malaysia Airlines.
La compañía ya estaba en una situación financiera difícil y este desastre empeoró la situación. Muchos pasajeros comenzaron a evitar la aerolínea, la confianza quedó socavada. Luego, solo 4 meses después, en julio de 2014, otro Boeing 777 de Malaysia Airlines, el vuelo MH17, fue derribado sobre Ucrania, cobrándose la vida de las 298 personas a bordo. 2 desastres en un año con un tipo de avión, esto fue una pesadilla para la reputación. Como resultado, Malaysia Airlines tuvo que someterse a una reestructuración completa. La compañía fue esencialmente nacionalizada, se despidió a miles de empleados, se relanzó la marca. Pero la sombra del MH370 persigue a la aerolínea hasta el día de hoy. Cada aniversario de la desaparición devuelve la historia a los titulares, recordando la tragedia sin resolver. Para toda la industria de la aviación, esto también fue un golpe. El Boeing 777 era considerado uno de los aviones más seguros y su reputación sufrió, aunque no había evidencia de que el desastre ocurriera debido a un mal funcionamiento técnico. Las compañías de seguros revisaron las pólizas. La industria turística de Malasia sintió una disminución. Las consecuencias económicas se extendieron mucho más allá de los participantes inmediatos en los eventos. La historia del MH370 se convirtió en una sensación mediática global. En las primeras semanas después de la desaparición, fue la principal noticia en todo el mundo. Los canales de televisión realizaron cobertura las 24 horas, expertos de todo tipo expresaron teorías, aparecieron innumerables informes exclusivos. Algunos medios mostraron irresponsabilidad, publicando información no verificada, fotografías falsas de escombros, titulares sensacionalistas. CNN se hizo tristemente famoso por hablar solo del MH370 durante semanas, a veces planteando teorías completamente fantásticas. En un momento, un presentador discutió seriamente la posibilidad de que el avión fuera tragado por un agujero negro. Este fue un ejemplo de cómo la búsqueda de audiencia puede llevar al absurdo. Las redes sociales se llenaron de teorías de conspiración, noticias falsas, imágenes manipuladas. Alguien afirmó haber visto el avión en una base secreta. Otros publicaron pruebas matemáticas de varias teorías. Algunos usaron la tragedia con fines políticos, acusando a varios gobiernos de conspiración. Los familiares de las víctimas rogaron a los medios que fueran más responsables, pero el sensacionalismo continuó. La historia también penetró en la cultura popular. Se crearon documentales, se escribieron libros, se filmaron series de televisión. Netflix lanzó la serie documental MH370, el avión que desapareció en 2023, que nuevamente avivó el interés en el tema. Aparecieron obras de ficción inspiradas en la tragedia. Los podcasts dedicaron temporadas enteras a analizar teorías. Cada nueva obra intentó encontrar su propio ángulo, su propia explicación. Pero detrás de todo este ruido mediático, es fácil perder de vista a las personas reales. Para las familias de las víctimas, cada nuevo artículo, cada película, cada discusión es un regreso al dolor. Algunos familiares dijeron que sentían como si su dolor estuviera siendo explotado para el entretenimiento de las masas. Este es un dilema ético. Por un lado, el interés público puede ayudar a mantener el caso en foco de atención y promover la continuación de las búsquedas. Por otro lado, hay un límite a cuánto se puede convertir la tragedia en un espectáculo.
¿Qué podemos aprender de la tragedia del MH370? Primero, la obvia necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento de aeronaves. Las tecnologías para esto existen, pero su implementación requiere inversión y coordinación internacional. La transmisión en streaming de datos de vuelo a servidores terrestres podría garantizar que la información no se pierda incluso si el avión desaparece. Esto ya es técnicamente posible, la cuestión está en el costo y la voluntad de las aerolíneas para implementarlo. Segundo, se necesitan protocolos de seguridad más confiables para prevenir acciones deliberadas de los pilotos u otros miembros de la tripulación. Este es un problema complejo, porque los pilotos necesitan autonomía para tomar decisiones en situaciones críticas, pero al mismo tiempo se necesitan precauciones contra el uso malicioso de esta autonomía. Quizás la solución esté en tecnologías de monitoreo biométrico del estado de los pilotos o en sistemas que puedan transferir el control a tierra en casos extremos, aunque esto último genera preocupaciones sobre ciberseguridad. Tercero, es necesaria la cooperación internacional y la transparencia en las investigaciones. Los retrasos y las contradicciones en la información proporcionada por las autoridades malayas dificultaron las búsquedas y generaron desconfianza. Debe haber protocolos claros para el intercambio inmediato de toda la información relevante entre países en caso de tales incidentes. Cuarto, es necesario desarrollar tecnologías de búsqueda en aguas profundas. La mayor parte del fondo oceánico permanece inexplorada. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros océanos. Las inversiones en oceanografía y tecnologías submarinas podrían ayudar no solo en la búsqueda de aviones desaparecidos, sino también en investigaciones científicas, estudio del clima, descubrimiento de recursos minerales. La pregunta principal permanece sin respuesta: ¿se encontrará alguna vez el lugar del accidente del MH370? ¿Sabremos alguna vez con certeza qué sucedió esa noche? Los optimistas señalan que las tecnologías están constantemente mejorando. Lo que parecía imposible ayer se vuelve real hoy. El vuelo Air France 447, que cayó en el Atlántico en 2009, fue encontrado solo después de 2 años, pero fue encontrado. Las cajas negras fueron levantadas del fondo, la investigación estableció las causas del desastre. Con el MH370, la situación es más difícil debido a la enorme incertidumbre del lugar del accidente, pero cada pieza de escombros encontrada, cada nuevo análisis de datos estrecha la zona de búsqueda. Quizás en 1 año, en 5, en 10 años, una nueva expedición, armada con tecnologías más avanzadas, finalmente encuentre los escombros en el fondo del océano. Encuentre las cajas negras que contarán qué estaba sucediendo en los últimos minutos del vuelo. Y entonces las familias finalmente obtendrán respuestas y podrán comenzar el verdadero proceso de sanación. Pero también hay un escenario pesimista. Quizás el océano nunca revele su secreto. Quizás los escombros están tan destruidos y dispersos que es imposible identificarlos. Quizás están enterrados bajo metros de sedimentos del fondo. Quizás las cajas negras ya están destruidas por la presión del agua y el tiempo. En este caso, el MH370 permanecerá como un misterio para siempre, una versión moderna de la historia del holandés errante, un barco fantasma que desapareció sin dejar rastro. La historia del MH370 plantea profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento, el control y la vulnerabilidad humana. Vivimos en una era llamada la era de la información, cuando parece que todo es conocido, todo es rastreado,
todo es controlado. Pero esta tragedia muestra los límites de nuestro conocimiento y control. Muestra que hay cosas que pueden escapar de todas nuestras tecnologías, de todos nuestros sistemas de seguridad. Este es un recordatorio de que la naturaleza, en este caso un océano enorme, profundo y oscuro, todavía puede guardar secretos. Que hay lugares en nuestro planeta donde no podemos llegar fácilmente, donde somos impotentes. En una era en la que parece que Google Earth muestra cada rincón de la Tierra, cuando enviamos robots a Marte, la desaparición de un avión entero parece arcaica, imposible. Pero sucedió. También está la cuestión de la confianza. Confiamos en las tecnologías, confiamos en los pilotos, confiamos en los sistemas, confiamos en las autoridades. La historia del MH370 sacudió esta confianza. Mostró que los sistemas pueden fallar, que las personas pueden actuar de manera impredecible, que las autoridades pueden ser incompetentes o poco sinceras. Restaurar esta confianza requiere no solo mejoras tecnológicas, sino también cambios culturales en cómo la industria de la aviación y los gobiernos se comunican con el público. 10 años después, la desaparición del MH370 continúa teniendo un impacto. Para las familias de las víctimas, este es un dolor constante, una herida que no sana. Muchos de ellos se convirtieron en activistas, luchando por mejorar la seguridad de la aviación, por los derechos de las familias de las víctimas de desastres aéreos, por la transparencia de las investigaciones. Sus voces son importantes porque nos recuerdan que detrás de los detalles técnicos y las teorías están vidas humanas reales y un sufrimiento increíble. Para la industria de la aviación, el MH370 se convirtió en un catalizador de cambio. Se están implementando nuevas tecnologías, se están revisando procedimientos, se está fortaleciendo la cooperación internacional. Quizás estas mejoras prevendrán tragedias similares en el futuro. En este sentido, las víctimas del MH370 no murieron en vano, su tragedia hace que los vuelos sean más seguros para todos los demás. Para el público en general, esta es una historia que no suelta. Toca algo primordial en nuestra conciencia, el miedo a lo desconocido, el miedo a desaparecer, la ansiedad existencial ante lo inexplicable. En cierto sentido, el MH370 se convirtió en un símbolo de todos nuestros miedos modernos, que las tecnologías pueden fallarnos, que el control es una ilusión, que el mundo puede ser mucho más impredecible y peligroso de lo que nos gustaría pensar. Después del MH370, hubo otros incidentes que plantearon preguntas similares, aunque no tan misteriosos. En 2018, el vuelo Lion Air 610 de Indonesia cayó al mar de Java 13 minutos después del despegue, cobrándose la vida de las 189 personas a bordo. En 2019, el vuelo Ethiopian Airlines 302 se estrelló 6 minutos después del despegue, murieron 157 personas. Ambos accidentes fueron causados por un mal funcionamiento del sistema MCAS en el Boeing 737 MAX, lo que llevó a una prohibición mundial de operar este modelo. Estas tragedias difieren del MH370 en que las causas se establecieron bastante rápido. Se encontraron las cajas negras, se analizaron los datos, se identificaron los culpables. Boeing fue sometido a duras críticas por ocultar información sobre el sistema MCAS y por el entrenamiento insuficiente de los pilotos. La compañía pagó miles de millones de dólares en compensaciones y multas. En cierto sentido, estos casos muestran cómo deberían funcionar las investigaciones de desastres aéreos, de manera transparente,
exhaustiva, con conclusiones claras y consecuencias. La ausencia de tal certeza en el caso del MH370 lo hace aún más frustrante. Las familias de las víctimas no recibieron cierre. No hay culpables a quienes se pueda responsabilizar. No hay una lección clara que se pueda aprender y aplicar para prevenir futuros desastres. Solo hay incertidumbre, teorías y preguntas interminables. No todos están de acuerdo con la versión oficial de los eventos o con la dirección de las búsquedas. Un grupo de expertos independientes, incluidos pilotos, ingenieros e investigadores, planteó teorías alternativas sobre dónde podría estar ubicado el avión. Algunos afirman que el análisis de los datos satelitales fue erróneo, que los modelos matemáticos contenían suposiciones incorrectas. Proponen buscar en otros lugares, algunos incluso insisten en que el avión pudo haber aterrizado en algún lugar, en lugar de caer al océano. Los críticos también señalan inconsistencias en las declaraciones oficiales. ¿Por qué los radares militares no rastrearon el avión con más precisión? ¿Por qué no se levantó la alarma antes? ¿Por qué algunos datos fueron clasificados o proporcionados con retrasos? Estas preguntas alimentan sospechas sobre ocultamiento de información, aunque una explicación alternativa puede ser más simple: incompetencia burocrática y falta de voluntad para admitir errores. También hay críticas a las operaciones de búsqueda en sí. Algunos expertos creen que buscaron en los lugares equivocados, basándose en una interpretación incorrecta de los datos. El oceanógrafo David Greffen del CSIRO en Australia realizó su propio estudio de deriva de escombros y llegó a la conclusión de que deberían haber buscado más al norte de donde se realizaron las búsquedas principales. Sus modelos muestran una zona diferente donde la probabilidad de encontrar escombros es mayor. Pero el financiamiento se acabó y esta zona quedó sin explorar. Un aspecto interesante de las búsquedas del MH370 fue el intento de usar crowdsourcing y redes sociales. La compañía digital Globe proporcionó imágenes satelitales de las áreas supuestas del accidente y miles de voluntarios en todo el mundo las revisaron, tratando de detectar escombros. Este fue un uso ambicioso de la inteligencia colectiva, pero desafortunadamente no condujo a resultados significativos. Demasiadas falsas alarmas, demasiado difícil distinguir escombros de objetos naturales o basura oceánica en imágenes satelitales. En las redes sociales se formaron grupos de entusiastas que analizaron cada detalle, cada fragmento de información. Algunos de estos detectives aficionados hicieron contribuciones útiles, descubriendo contradicciones en datos oficiales o sugiriendo nuevos ángulos de vista. Otros se fueron hacia teorías de conspiración, creando teorías complejas basadas en hechos dispersos. Esto refleja una tendencia más amplia de la era moderna, la democratización de la información y las investigaciones. Ya no solo los organismos oficiales realizan investigaciones, las personas comunes tienen acceso a datos y herramientas para su propio análisis. Esto puede ser positivo, añadiendo más ojos y mentes para resolver el problema, pero también puede complicar la situación, añadiendo ruido y desinformación. Para muchas personas, la desaparición del MH370 se volvió personal, incluso si no conocían a nadie a bordo. Esta es una historia. 10 años han pasado desde esa noche fatídica del 8 de marzo de 2014, pero el misterio del vuelo MH370 permanece sin resolver. 239 personas desaparecieron, dejando atrás solo preguntas, escombros y el dolor inconsolable de los seres queridos. Vivimos en una era de tecnología,
cuando parece que todo puede ser rastreado, todo puede ser encontrado, pero el océano ha demostrado que todavía es capaz de guardar sus secretos. Quizás algún día encontraremos respuestas. Quizás una nueva expedición, nuevas tecnologías, un nuevo avance en el análisis de datos nos lleven al lugar del accidente, a las cajas negras, a la verdad. O quizás esta historia permanecerá para siempre como uno de los mayores misterios de nuestro tiempo, un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y los límites de nuestro control sobre el mundo. Para las familias de las víctimas, la búsqueda de la verdad continúa. Para la industria de la aviación, esta es una lección que llevó a cambios importantes en la seguridad. Y para todos nosotros, esta es una historia que no suelta, una historia sobre cómo en un instante un vuelo ordinario se convirtió en una pesadilla, y cómo un avión entero puede desaparecer, como disolviéndose en el cielo nocturno. Gracias por estar con nosotros en el canal Fear Files. Recuerden a aquellos que desaparecieron esa noche. Y esperen que algún día el misterio del MH370 finalmente sea revelado.